Hola chicos de Educatronic, ¿cómo estás? Aquí tu amigo Luis Trillo nuevamente viniéndote a apoyar un poco en el mundo de la química para que veas que la química no es complicada. Y el día de hoy pues vamos a conocer un poquito de lo que se tratan las reacciones redox, ¿de acuerdo? De repente te parecerá desconocido el nombre, pero escuchar el nombre de oxidación muchas veces lo asocias con cierto cambio de color que ocurre a veces en una moneda, a veces en un clavo, en el marco de una puerta y hasta en las frutas que comes. Muchas veces habrás escuchado o te habrán comentado: oye, ¿cómo vas a comer esa manzana que ya está toda oxidada? Y tú por aquí habrás dicho: ¿oxidado? Pero si no es un metal. Y es que hay que tener en cuenta que la oxidación no solo va ligado al campo de los metales. ¿Por qué? Porque simplemente el proceso de oxidación implica un cambio en la cantidad de electrones que presenta esta especie y lo cual le permite formar a una nueva sustancia. Entonces, esas cositas las vamos a entender el día de hoy con las reacciones redox. Así que vamos a ver qué tengo para ti el día de hoy. Bueno chicos, hoy vamos a seguir hablando un poquito más del aspecto de la química y nos toca ver justamente el enfoque de reacciones redox. Recuerda que en este caso una reacción química lo que busca es que una sustancia se transforme en una nueva, pero manteniendo cada elemento químico su respectiva identidad. Esto es, lo que buscamos es que los elementos rompan sus enlaces en un principio y estos se reacomoden. ¿Para qué? Para que vuelvan a formar otros enlaces. Al formar otros enlaces permiten la obtención de nuevas sustancias, pero donde cada personaje que formó a esta nueva sustancia sigue correspondiendo al elemento original. Entonces, en base a esa idea de reacciones químicas, vamos a enfocarnos en estos momentos en aquellas reacciones donde vamos a notar el cambio en el número de oxidación. Recuerda que el número de oxidación es esa carga positiva, esa carga negativa y que en algunos casos puede ser neutra, que aparece en todo elemento químico debido a la diferencia de electronegatividad. Entonces, si me voy a fijar en ese número de oxidación, puedo observar que los reactantes y los productos pueden realizar cambios en su número de oxidación. A ese proceso donde se da el cambio en el número de oxidación, nosotros lo denominamos reacciones redox. ¿Y por qué se denomina redox? Es que redox lo vamos a definir a partir de dos semiprocesos o semireacciones, que son la reducción y la oxidación. Como debe haber un cambio en el número de oxidación, y te acabo de mencionar que está asociado al principio de electronegatividad, que va de la mano con la ganancia de electrones o pérdida de electrones que sufre un átomo al formar enlaces, entonces justamente el proceso de reducción y de oxidación va orientado a la ganancia y pérdida de electrones respectivamente. Concentrémonos en cada semireacción para poder entender qué es lo que ocurre en cada una de ellas. Bueno, hablaremos de la reducción. En la reducción lo que yo debo notar es que el elemento debe ganar electrones. Ahora, profe, ¿y yo cómo me doy cuenta de esa ganancia de electrones? Bueno, tendrás a cada elemento con su respectivo estado de oxidación y tú te vas a fijar cómo es que se ha realizado dicho cambio. Dicho cambio debe señalar de que el elemento ha ganado electrones. Primero desde la forma teórica y luego un truquito para que te des cuenta y te sea súper fácil hallar la reducción y por consecuencia hallar luego la oxidación. Fíjate por acá, tenemos que el átomo de manganeso como catión más 7 nos está señalando de que ha perdido 7 electrones. Por acá tengo al manganeso, pero ahora solo me indica que ha perdido 2 electrones. Entonces, tú que puedes observar que de manganeso más 7 como reactante a manganeso más 2 como producto,
Profe, veo que al principio tenía perdido 7 y ahora al final tiene perdido 2. Entonces, ¿qué ha sucedido? En el camino ha ganado 5 electrones. Recuerda que la carga positiva de todo elemento indica pérdida de electrones. Catión, en este caso, heptavalente, catión bivalente. Entonces, profe, si acá tenía perdido 7 y acá tenía perdido 2, en conclusión, durante el proceso ha ganado 5 electrones. ¿Te diste cuenta? Ahora, de forma práctica, lo que debes hacer es restar las cargas de reactante con producto. Y así de fácil sacarás la cantidad de electrones. Resta, sería más 7 menos 2, ¿cuánto me da? Más 5. Y ese más 5 me señalará la cantidad de electrones ganados. Por lo tanto, estaría confirmando que se trata de una reducción. Entonces, profe, ya no digo tengo perdido 7, tengo perdido 2, ha ganado 5 en el camino. Puedes decirlo de forma teórica, pero de forma práctica, solamente ¿qué hacemos? Restamos. Entonces, basándonos en ello, mira qué te parece ahora con el hierro. Si tú recuerdas el tema de nomenclatura inorgánica, cuando un elemento estaba solitario, tenía por número de oxidación 0. Entonces, profe, en este momento tengo número de oxidación más 2, número de oxidación 0, ¿qué es lo que te he dicho? Resta los números de oxidación. Más 2 menos 0, que tendría más 2 electrones. Y vuelves a ver una ganancia. Por lo tanto, estoy en el proceso de la reducción. Profe, ¿qué ocurre por aquí? Observa. Si tú te das cuenta, la tercera semireacción, a diferencia de las dos anteriores, el elemento, en este caso cloro, va acompañado de un subíndice, cosa que no había en las semireacciones anteriores. Eso que me indica que previo a la resta de cargas, lo primero que tú debes verificar es que las cantidades de cada elemento en reactante y producto sean iguales. En este caso, si yo tengo 2 cloros en reactantes, debo también tener 2 cloros en los productos. Principio de conservación de la materia. La materia inicial debe ser igual a la materia final. Entonces, si tengo 2 cloros al inicio, 2 cloros al final. Y luego tomamos en cuenta lo que te dije en el ejemplito anterior. Si ese elemento está solitario, ¿cuánto le ponemos por número de oxidación? 0. Y aplicamos la resta de cargas, pero acá mucho cuidado. Si tú te das cuenta, ya no tienes un cloro, tienes 2 cloros. Si cada cloro tenía una carga de 0, los 2 cloros te van a generar, obviamente, una carga de 0. Profe, no hay novedad. Es que la novedad es aquí. Si tienes un cloro con carga menos 1, como has multiplicado por 2 para igualar la cantidad de cloros, entonces la carga del cloro en el producto ya no va a ser menos 1, va a ser menos 2. Y eso es justamente lo que a veces al alumno se le olvida tomar en cuenta. Tú te emocionas y dices resto, y cuando restas crees que es 0 menos 1, cuando realmente es 0 menos 2, porque tenías en cuenta a 2 cloros para que sean iguales. Muy bien, al restar 0 menos 2 me da más 2 electrones. Profe, nuevamente veo que ha habido una ganancia de electrones. Entonces, mientras haya una ganancia de electrones, el semiproceso se llama reducción. Entonces, por principio de conservación, así todo lo que se gana se debe perder. Si uno ganó, es porque el otro perdió. Y a ese proceso se le llama oxidación. Entonces, manteniendo la idea de la reducción, vamos a hacer lo mismo
Pero en este caso, ¿qué vamos a notar? Que a la hora de restar, ¿qué te va a salir? Signo negativo. Y ese signo negativo te debe indicar pérdida de electrones. Veamos. Entonces, profe, tengo carga más 2, tengo carga más 4, tengo número de oxidación más 2, tengo número de oxidación más 4. ¿Qué hago? Resto 2 menos 4. ¿Qué me genera? Menos 2 electrones, lo que te dije. Ahora, al restar, me está saliendo negativo. Este negativo, ¿qué me indica? Que hay una pérdida de electrones. Sigamos con la misma secuencia. Profe, elemento solitario, usted me comentó por aquí, que si está solitario, número de oxidación 0. Entonces, profe, número de oxidación 0. Número de oxidación más 1. ¿Qué hago? Resto 0 menos 1, tendría menos 1 electrón. Profe, volvió a salir negativo, entonces ¿de qué se trata? De una pérdida y por lo tanto de una oxidación. ¿Te acuerdas de este casito? Cuando había numerito, ¿qué es lo que te dije aquí? Que cuando hay numerito, primero tenemos que hacerlos igualitos. Entonces, si acá tengo 3 oxígenos, acá también ¿por cuánto? Por 3. Pero esto ¿qué va a ocasionar? Que por este lado ya no tengo una carga de menos 2, sino una carga de menos 6. Profe, aquí está solito y acá ¿cuánto le ponemos? Cerito. Profe, igual, por más que haya 3, como es de carga cerito, todo vale cerito. Resta menos 6 menos 0. ¿Qué tendría? Menos 6 electrones. Profe, en los 3 casitos veo que hay una pérdida de electrones. Si existe ganancia, reducción. Si existe pérdida, oxidación. Yo sé que de repente tú sueles decir, profe, veo que ha aumentado el número de oxidación, veo que ha disminuido el número de oxidación. No te preocupes por ello. Tú simplemente vas a decir resto los números de oxidación, ojo, teniendo en cuenta las cantidades que sean iguales, y si la resta es positiva, reducción, y si la resta es negativa, oxidación. Ahora, establecida la reducción y establecida la oxidación, muchachos, los reactantes y los productos van a tener nombres especiales. Muchachos, los reactantes reciben el nombre de agentes. Agente, ahí está. Profe, ¿y este agente cómo lo diferencio del otro? Fácil, truquito. Los agentes toman comportamiento opuesto. ¿Cómo es esto, profe? Que si este proceso es reducción, el agente se debe llamar agente oxidante. Y si el proceso es oxidación, el agente se debe llamar agente reductor. Profe, ¿por qué son opuestos? Un poquito de gramática. Agente significa que causa. Profe, si él es una reducción, ¿quién causa la reducción? La oxidación. Por eso es que él es el culpable de que haya reducción. Por eso se le llama agente reductor. Profe, y para que haya oxidación, ¿quién debe existir? La reducción. Para que él exista, necesita un culpable y por eso se llama agente oxidante. Por eso, de forma práctica, los agentes son contrarios. Reducción, oxidante. Oxidación, reductor. Los productos, similar a los reactantes, también tienen nombres especiales y ellos se denominan formas. Él se denomina forma. Y como el producto es el resultado de la reducción, forma reducida. Profe, ¿y el resultado de la oxidación? Forma oxidada. O sea, profe, mientras que los agentes se invierten, las formas se mantienen. ¿De acuerdo, muchachón? Profe, las formas no cambian,
forma reducida está en la reducción, forma oxidada está en la oxidación. En cambio, los agentes toman comportamientos opuestos. ¿De acuerdo? Entonces, de forma práctica, si resto los estados de oxidación, los números de oxidación, voy a determinar la ganancia y pérdida de electrones. Y ello me va a permitir reconocer quién es el agente oxidante o reductor y quién es la forma reducida u oxidada. ¿De acuerdo? Entonces, basándonos en el cambio en el número de oxidación, vamos a establecer 3 tipos de reacciones redox. Tal vez para ti no son tan conocidos estos nombres y justamente quiero compartir con ellos estos nombres para que cuando venga una pregunta de admisión no te vayan a sorprender con los nombres intermolecular, intramolecular y el autorredox, dismutación o desproporción. ¿De acuerdo? Entonces veamos por aquí cómo identifico a cada una de ellas. No te olvides que si decimos tipo de reacciones redox es porque debo tener en cuenta el cambio en el número de oxidación. El cambio en el número de oxidación. Veamos por allá el primer tipo de reacción redox. ¿Cómo yo reconozco que una reacción redox es intermolecular? Yo lo que me voy a fijar es que la reducción y la oxidación se den en 2 elementos diferentes de 2 sustancias diferentes. Esto es, 2 elementos deben cambiar diferentes y están contenidos en especies diferentes. Es el redox más convencional. Entonces veamos el número de oxidación y para ello recordamos nomenclatura inorgánica. ¿Cómo determinas los estados o números de oxidación? Simple, la suma de los números de oxidación tenía que darte 0. Veamos aquí, elemento solitario 0, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, para que la suma te dé 0, nitrógeno más 5. Recuerda, 1 menos 6 menos 5. Si quiero que me dé 0, tendría por aquí más 5. Plata, único estado de oxidación que tiene, más 1. Y lo parecido permanece constante. Esto es, acá será más 5 y acá será menos 2. Y puedes verificar de que todo suma 0. Oxígeno menos 2 para que me dé 0, nitrógeno más 2 y en el caso del agua, hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. Establecido los números de oxidación, puedes observar que hay 2 elementos diferentes pertenecientes a 2 sustancias diferentes que cambian de estado de oxidación. ¿Cuáles son? El primero, el nitrógeno que está cambiando de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. Y si tú te das cuenta, de forma rapidísima, nomás solamente quiero que verifiques, no que haya la cantidad exacta, a la hora de restar 5 con 2, la resta te da positiva. 5 menos 2 más 3, profe. Como la resta es positiva, este proceso se denomina reducción. En otras palabras, la reducción la está realizando el nitrógeno. ¿Y quién es el otro elemento que cambia, profe? Está cambiando plata. Si tú te das cuenta, plata está cambiando de plata 0 a plata más 1. Profe, y si hago una resta práctica, 0 menos 1 me da menos 1. Cantidad negativa, profe, pérdida de electrones. La plata estaría haciendo el semiproceso de oxidación. ¿Qué puedo observar aquí? Que la reducción y la oxidación se dieron en 2 elementos diferentes de 2 sustancias diferentes. Por eso se denomina intermolecular. Ahora elevemos la dificultad. ¿Cómo así? La intramolecular, que establece que la reducción y la oxidación
se van a dar en dos elementos diferentes, como aquí, dos elementos diferentes, pero el reto ¿cuál es? Que ahora pertenecen a una misma sustancia, ya no a sustancias diferentes, sino a una misma sustancia. Dos elementos diferentes, pero de una misma sustancia. Por ejemplo, la descomposición del agua, que tú de repente recuerdas, se conoce como la electrólisis del agua. Profe, el agua, cuando siente el paso de la corriente eléctrica, se descompone en hidrógeno y oxígeno, en sus elementos originales. Entonces, yo te invito a que halles los estados de oxidación. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, eso lo sabemos por nomenclatura, y todo elemento solitario tiene número de oxidación 0. Entonces, yo te invito a que verifiques qué es lo que ocurre. El hidrógeno cambia de estado de oxidación y el oxígeno también. Pero visualiza, estos cambios se producen dentro del agua. Dos elementos diferentes de una misma sustancia. Profe, ¿qué está haciendo el hidrógeno? Veamos por aquí. El hidrógeno, si tú te das cuenta, de forma rapidísima. Profe, ¿qué tengo por acá? Tengo carga más 2, tengo carga 0. Eso ya te lo expliqué en esta parte de acá. Entonces, si tengo carga más 2 y tengo carga 0, a la hora de restar tengo más 2 electrones. Por lo tanto, si es positivo, ¿qué proceso tenemos por aquí? Tenemos la reducción. Ya tenemos aquí la reducción. Profe, ¿y la oxidación quién la hace? En este caso el oxígeno. Si tú te das cuenta, el oxígeno también está cambiando de número de oxidación. Pero, profe, si él está realizando la oxidación, ¿qué es lo que puedo apreciar? Que estos dos elementos han salido de una misma sustancia. Por eso se le denomina redox intramolecular. Entonces, no te olvides, el intermolecular, dos elementos diferentes, de dos sustancias diferentes. 2 de 2. Redox intramolecular, dos elementos diferentes de una sola sustancia. 2 de 1. Elevemos la dificultad. El autorredox, también llamado dismutación o desproporción, establece que la reducción y la oxidación se van a dar en un solo elemento y más aún de una misma sustancia. Date cuenta, mira cómo lo hemos complicado el asunto. Era 2 de 2, eran 2 de 1. Ahora va a ser un solo elemento de una sola sustancia. Ese único elemento debe hacer los dos cambios. Por ejemplo, mira la reacción que tenemos aquí. Hallemos los estados y me vas a dar la razón. Profe, él está solitario y cuando está solitario su valor es nulo, 0. Ahí está. Potasio, profesor, grupo 1A de la tabla periódica, más 1, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Verifica, todo suma 0. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Por este lado, seguimos complementando, potasio más 1, grupo 1, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, y para que la suma te dé 0, 1 y 2 son 3, menos 8 sería menos 5, para que valga 0, más 5, hidrógeno más 1 tendría 3, para que valga 0, menos 3. Y en este momento puedes darme la razón de que el único que cambia, sorpresa, es el fósforo. El fósforo está cambiando 2 veces, de 0 a más 5 y de 0 a menos 3. De tal manera que, a golpe de vista, de 0 a más 5, cuando tú restes, te va a salir negativo. Y si te sale negativo, ¿qué hemos indicado? Que se trata de una oxidación. O sea, profe, cuando pasa de fósforo 0 a fósforo más 5, está realizando una oxidación. Pero también puedes observar que el fósforo 0 pasa a fósforo menos 3
Y si tú restas en ese momento, la resta te va a dar positiva. Y cuando la resta te daba positiva, estábamos hablando de una reducción. ¿Qué es lo que puedes observar en estos momentos? Que el mismo elemento hizo los dos cambios. Hizo la oxidación e hizo la reducción. Un único elemento dentro de una sustancia hace tanto la oxidación como la reducción. Entonces verifica dos elementos diferentes de dos sustancias diferentes. Redox intermolecular. Dos elementos diferentes de una misma sustancia. Redox intramolecular. Un único elemento de una misma sustancia hace tanto la reducción como la oxidación. Y a ese le conoce como autorredox, dismutación o desproporción. Entonces, como puede ver, muchachón, todo depende del cambio en el número de oxidación, del cambio en el estado de oxidación que se da entre reactantes y productos. Y a ese cambio en el número de oxidación nosotros lo definimos como una reacción redox. La ganancia de electrones, semiproceso de reducción; pérdida de electrones, semiproceso de oxidación. Entonces, con esos detalles, ahora te invito a la parte más picante de este temita, que es el balance de reacciones redox, donde te voy a dar una serie de secretitos. Acá ya te he dado uno, cómo obtener los electrones, pero hay otros secretitos que te van a permitir hallar de forma rápida el balance de una reacción redox. Muy bien, chicos, el día de hoy, con toda la teoría expresada, vamos a proyectarnos para la siguiente semana en ver ya la parte práctica. Como te dije, te he dado un secretito de cómo establecer la reducción y la oxidación, pero todavía tengo más secretos para ti, para que el balance redox sea lo más fácil para ti, para que puedas dar tu examen de admisión con toda la seguridad del caso. Entonces, no te olvides, en mi próximo video te voy a dar una serie de problemas, una serie de recomendaciones para que puedas hacer el balance redox con total facilidad. Así que nos estamos viendo en la siguiente emisión.